Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En el video del día de hoy les voy a decir si se puede vivir con el salario mínimo en Canadá, específicamente en la provincia de Quebec, este 2023. Primero que nada, hay que comprender que aquí en Canadá se paga por hora. No es como en nuestros países, por ejemplo en México se paga por día, aquí se paga por hora. El salario mínimo aquí en la provincia de Quebec actualmente está en $14.25 por hora. Pero hay que tener en cuenta que el 1 de mayo aumentará el salario mínimo aquí en Quebec, que va a aumentar de 14.25 a 15.25. Mientras que en otras provincias el salario no es muy diferente. Por ejemplo, en la provincia de Saskatchewan el salario está en $13, en la provincia de Ontario está en $15.50, en la provincia de Alberta en $15 y en la isla del Príncipe Edward está en $13.70. Que esto viene siendo pues el salario mínimo que una persona, un trabajador puede ganar por hora en estas provincias. Y pues bueno, sabiendo esto vamos a pasar al siguiente punto, donde les explicaré con mi nómina cuánto gano por hora, cuánto me pagan por mes, también cuántos impuestos pago mensualmente y por supuesto a cuánto ascienden mis gastos mensuales aquí en la provincia de Quebec. Y pues bueno, aquí en esta parte es donde dice que gano $14.50 por hora. Es lo que gano yo aquí en la provincia de Quebec, trabajando en un Tim Hortons. Aquí en esta parte dice horas acumuladas por quincena, que son 80 horas quincenales. Yo trabajo 40 horas a la semana. Y en total bruto dice que a la quincena gano $1,160. Pero pues allí aún no se deducen impuestos. Aquí en esta parte de deducciones, en primer lugar tenemos el plan de pensión de Quebec, que pago quincenalmente $65.62. En segundo lugar es el seguro de empleo, que pago $14.73. En el tercer lugar está el plan de seguro para padres de Quebec, que se pagan $5.73. En cuarto lugar están los impuestos federales, que se pagan $55.66. En quinto lugar están los impuestos provinciales, que se pagan $65.74. Y en sexto lugar está el seguro médico, que se pagan $11.90. Hay que recalcar que estas deducciones son quincenales, que sumadas todas dan un total de $219.38. O sea que al mes sin impuestos pago $440 aproximadamente. Así que haciendo cuentas, quincenalmente gano $1,160, descontándole los $219 de impuestos o deducciones, nos da un total de $940 netos por quincena. También hay que mencionar que en la mayoría de los restaurantes aquí en Quebec se deja propina y esas propinas se reparten entre todos los empleados, que más o menos diarios nos viene tocando $15 aproximadamente. Así que $15 multiplicándolo por 20 días laborales al mes nos da un total de $300. Es lo que se gana en propinas aproximadamente. Pero esto de las propinas viene siendo mensual. Esto amigos es para que se den una idea más o menos de cuánto les va a tocar pagar de impuestos si llegan con el salario mínimo, cuánto más o menos también les va a quedar por quincena o por semana o por mes. Yo sé que muchos de ustedes van a llegar con salario mínimo, otros van a llegar también a lo mejor con $15, ganando $20, ganando $25 o hasta más, ¿por qué no? Y ojalá, yo pues de todo corazón les digo que deseo que consigan un buen trabajo, que consigan pues también un buen salario, porque aunque es muy bien sabido que entre más ganas, más te quitan de impuestos. Pero de todos modos, aunque te quiten más de impuestos y ganas más, obviamente pues a final de mes vas a sentir más relajado el bolsillo porque pues te va a quedar más dinero, estás ganando más. Obviamente no te van a quitar todo de impuestos. Y pues ahora vamos a pasar a mis gastos mensuales. En primer lugar tenemos el gasto de la vivienda,
que como si pueden ver en mi anterior video yo pago $800. ¡Ay! Y pues ahora vamos a pasar a mis gastos mensuales. En primer lugar, como gasto un poquito más fuerte, tengo el gasto del apartamento. En el anterior video pues ya se los mostré, les hice un house tour. Si gustan después de terminar este video ir a verlo. El apartamento es un 4,5, la verdad pues está bonito, está bien para el precio y todo. Por él pago $800 mensuales. Aquí en pantalla les voy a mostrar también algunos otros departamentos que hay alrededor, también en la ciudad de Montreal, para que se den una idea en el precio que rondan actualmente. En segundo lugar tengo los gastos de comida. Más o menos quincenalmente gasto $90 o $100. Por lo general son $90. Trato de no pasarme esa cantidad. O sea que al mes son $180 de comida. Si gustan que más adelante les haga un video mostrándoles qué es lo que se puede comprar con $90 o $100 de comida aquí en Canadá, déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto próximamente lo haré. En tercer lugar tengo el gasto del internet. Pago $83 al mes. La verdad que es un muy buen internet de la compañía Videotron. Aquí en pantalla les voy a dejar cuánto tiene de subida y cuánto tiene de bajada, porque yo sé que algunas personas pues su trabajo depende mucho de el internet. Si trabajan en línea, si hacen suben videos o cosas así. Así que aquí les voy a dejar en pantalla. En cuarto lugar tengo el gasto de la electricidad, que al mes pago alrededor de $40, más o menos. También pago la telefonía, que es muy importante tener un número de aquí de Canadá, que al mes pago alrededor de $40 por, creo que son como 10 gigas. Y como ya se los he dicho en videos anteriores, si llegan aquí a un pueblo a trabajar, es muy indispensable contar con un auto, porque las distancias entre pueblo y pueblo, pueblo y ciudad, pues son muy largas, y aparte por el frío invierno, no hombre, en bici no se hace. Así que yo pago al mes en gasolina como $100 aproximadamente, y también pago un seguro, que es el seguro de autos más básico, que son $35 por mes. Como pueden ver, este es el ticket de la última vez que cargué gasolina. En total pagué $55.96 por casi 32 litros, y cada litro está en $1.75. Y pues también hay que tomar en cuenta que de repente pues uno sale a comer con los amigos o uno solo a McDonald's o a Tim Hortons, y por cada salida en comida por persona se gastan alrededor de entre $15 a $20. Y pues si tú eres de las personas que les gusta mucho salir con sus amigos, pues más o menos calcúlale cuánto puedas gastar. También hay que tomar en cuenta de que si tú llegas a una ciudad, vas a usar el transporte público. Por ejemplo, cada pasaje del metro en Montreal está en $3.50. Tengo entendido también que con $80 o $90 puedes comprar una tarjeta con la que tienes los viajes ilimitados durante un mes. Y así, amigos, llegamos a la conclusión de que si aquí en Canadá llegas a tener el salario mínimo, tus pagos quincenales rondarán los $940, que mensuales sumarán un total de $1,880 netos, ya pagando impuestos. Así que mis gastos mensuales más o menos están entre los $1,200 a los $1,300, que si los dejamos a como los saqué, viene siendo $1,268 mis gastos mensuales. Entonces a esos $1,880 le vamos a restar los gastos mensuales, que vienen siendo $1,268, que en resumen tendría $612 sin trabajar tiempo extra, trabajando tus 40 horas semanales.
con el salario mínimo. Pero ojo amigos, que a mi experiencia a fin de mes siempre sale un imprevisto donde tienes que salirte de tu presupuesto. Y también estoy hablando de mi experiencia. El dinero que le sobre a cada quien por mes dependerá de varios factores, por ejemplo de su salario, también de cuánto pague de renta y obviamente de qué tan buena sea la persona administrándose económicamente. También hay que recalcar que en mis gastos mensuales no estoy mencionando el dinero que le mando mensualmente a mi familia, y si bien yo ahora cuento con apartamento y carro, ese dinero lo logré ahorrar cuando vivía con mis compañeros en el otro apartamento, donde pagaba $200 de renta por mes. Sin más por decir, sigamos con el video. Entonces, en conclusión, sí se puede vivir con un salario mínimo aquí en Canadá. Obviamente, si traes a tu familia, si tu familia es numerosa, van a salir muy apenitas, la verdad, las quincenas, los pagos. Es mejor que en cuanto lleguen aquí, empiecen a ver la manera de cómo pueden sacar el permiso de trabajo a la otra persona en caso de que no lo tenga. Y como tips o recomendaciones, pues les recomiendo tener un backup de dinero, un guardadito, un colchoncito de dinero como dicen luego, en caso de que salga una emergencia, lo que sea, que se te descomponga el carro o lo que sea, pues tener de dónde agarrar y no andarte encuentando, no andar pidiendo prestado al banco, nada de eso. Y eso pues te va a hacer un favorzote. Yo pues te recomendaría tener de entre 500 a $1000 más o menos guardados. Si se puede más, obviamente mejor. Pero mínimo unos $500 por cualquier situación. Y esto ha sido todo amigos, espero les haya gustado este video. Yo la verdad que me cansé, ya tengo muy cansado el brazo donde traigo el estabilizador grabando. Y pues nada amigos, saludos hasta el país donde me estén mirando. Su amigo Carrillo Vlogs les manda un abrazo, un fuerte abrazo y que estén bien amigos. Hasta la próxima.